Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Martí. Jordi es arquitecto técnico y divulgador. Empezó hablando de la arquitectura en general y de la construcción. Y ha ido hablando en muchas ocasiones de eficiencia energética y de sostenibilidad porque es un tema que a él le importa en especial. Es un influencer o un divulgador con más de 750.000 seguidores entre sus diferentes redes. Lo podréis encontrar en Instagram, TikTok, YouTube o Facebook. Hablaremos con él sobre la importancia de la divulgación, sobre la importancia de la sostenibilidad y de temas tan curiosos como el cuento de los tres cerditos. Os dejo con él. Adelante, seguro que lo disfrutaréis. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Pues muy buenos días a un nuevo podcast de Good Idea. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Martí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Pablo Medina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Jordi. Hola. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Jordi. Cuéntanos un poquito brevemente tu historia, cuáles son tus intereses y qué te relaciona con todo esto. A ver, para quien no me conozca, yo ahora mismo tengo la categoría de influencer o creador de contenido, que es bueno, por lo que se me conoce más ahora mismo. Yo soy arquitecto técnico y hago vídeos sobre temas de construcción en general. Hablo del sector de la edificación en general, lo que pasa que normalmente acaban cayendo hacia el lado de eficiencia energética, sostenibilidad, temas así, pero la temática del canal pretende ser general. Y yo me interesé por este tema ya desde que estaba en la universidad y siempre he trabajado en el sector de la sostenibilidad, en el ámbito de la construcción, pues de una manera u otra. Esa ha sido mi historia y realmente yo entendí desde muy pronto que era muy importante el tema de comunicar, porque desde la propia universidad, cuando hacía el proyecto final de carrera, que era una auditoría energética de un propio edificio de la universidad, pues trabajábamos el tema del ahorro energético sin presupuesto, solo trabajando con la gente que va a utilizar el edificio, que debería ser siempre el primer paso. Hay que hacer muchas cosas físicas, ¿no?, en los edificios para mejorarlos, pero idealmente el primer paso siempre es que la gente entienda cómo funciona el edificio, por qué está construido de una determinada manera y tal. Y bueno, pues esto ya me llevó rápidamente a la conclusión de que la parte de explicar las cosas y que la gente lo entienda es lo que desencalla otras cosas, porque si no, bueno, el tema ahora se habla más de sostenibilidad más en general. En ese momento todo era eficiencia energética, era el único tema que había, porque os estoy hablando del año 2005 más o menos, y era como, bueno, vamos a ahorrar energía y vamos a justificar los costes, ¿no?, de qué nos ha costado ahorrar energía, si vale la pena haber ahorrado o no. Iba muy por aquí, no se hablaba tanto de impactos ambientales, más de forma general, ¿no? Entonces, bueno, yo vi esa parte y resulta que al cabo de un par de años que ya estaba yo trabajando en temas de eficiencia energética, pues yo tenía muchas ganas de explicar cosas, me hacía ilusión hacer vídeos. Y eso es el año 2007. Y yo empecé a hacer vídeos por mi cuenta, pero no los publicaba por mi cuenta. O sea, yo empecé a grabar con una cámara de esas que van con cinta, porque aún no las tarjetas SD. Y recuerdo que por un tema de un congreso que era en Alaska, pues tuve la oportunidad de ir a Alaska y yo con mi cámara grabando cosas y pensé, claro, es que yo podría aquí explicar, si quiero explicar temas, no lo voy a hacer como una clase magistral, que estaría bien hacerlo como un poco visual, más divertido y tal. Y entonces yo empecé a grabar ahí y nada, que planteé un vídeo que hablaba de factor de forma, de cómo se utilizan los edificios tal, pero contextualizado con iglús, con
inuits, ¿no? Con una cultura distinta, todo distinto, pero los conceptos físicos al final son los mismos. Me parecía ¿Qué interesante. año has dicho? ¿Qué año has dicho que era esto? 2007. Claro, es que se acababa de crear YouTube. O sea, era el Sí. inicio. Es que YouTube se veía muy mal. Yo convencí al Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona para que tenían una página que era la Agenda de la Construcción Sostenible y yo les convencí. Dije, tenemos que explicar cosas en vídeo porque la gente se va a enganchar más, va a ser más fácil explicar temas y tal. Y resulta bueno, me dijeron que sí, pero no publicábamos en YouTube por la baja calidad que tenía el vídeo en YouTube y empezamos Ostras. publicando en Vimeo. Y después, bueno, ya se cambió al cabo de unos años. Pero bueno, sí, esos fueron los inicios un poco de hacer vídeos y de explicar cosas, viene de bastante atrás. También diré que si hubiera tenido más referentes como hay ahora, porque es que antes es que no encontrabas ni tutoriales, era como que te Claro. tenías que apañar con casi todo. No encontrabas, el concepto de youtuber no existía tampoco, entonces Ya. todo era como muy raro, ¿no? La gente me decía, pero la que te conoce, decía, pero tú no eres presentador, tú no puedes, además por eso, así como un poco tímido y reservado y tal, me decían, tú no puedes cargar con el peso de un programa, ¿no? Que parezca que estás haciendo un programa de la tele, que era el único referente en ese momento, hacer un Qué bueno. programa de la tele, tenías que hacer algo Claro. que pareciera un programa de la tele, ¿no? No Y, podías estar en tu habitación explicando cosas ya. porque era raro, ¿no? Ahora ya ¿Y no. cuál es la semilla? O sea, ¿por qué a una persona introvertida le surge esto de querer explicarle al mundo las cosas? Pues no sé, hay cosas que las sientes, que te apetecen y me Qué parecía bueno. divertido y yo estaba metido con otros temas, porque no hacía eso únicamente, evidentemente. Pero no sé, tenía muchas ganas de hacerlo y no tenía ningún referente muy claro, ¿eh? Evidentemente ya había gente que explicaba cosas, ¿eh? Por Vale. internet, no es que fuera Y, yo una y decías, pionera, pero decías que tu canal es más generalista, ¿no? Dentro del mundo, obviamente, de la arquitectura y la construcción, pero que tiendes hacia el tema de sostenibilidad. ¿Es porque te sale de dentro o es porque ves que tiene más engagement esos vídeos? ¿Por qué es? no, engagement no, para nada. Es porque es Ah. lo que conozco. O sea, al final. De hecho, yo tenía muy claro que mis vídeos eran de ámbito general y la Mm. gente me empezó a decir, sí, ese canal que habla de sostenibilidad y eficiencia energética. Y era como, ¿qué dices? Pero si hablo de todo. Pero bueno, la gente lo notaba porque al final cuando estás creando muchos vídeos, pues hablas de lo que sabes, ¿no? De lo que, o de Vale. lo que le interesa, por lo menos, ¿no? Entonces, para mí era una visión general y realmente estaba pues muy condicionada por mis intereses y conocimientos. Así que de forma natural va un poco en esa línea. Y no me parece mal, ¿eh? Porque yo de hecho, como objetivo, sí que buscaba mejorar el sector de la edificación en esta línea, en la línea de la sostenibilidad. Lo que pasa que mi visión es que si la gente entiende, para empezar, la gente no habla de edificios. La que no es del Mm. sector, es muy raro que en una conversación digan Sí. algo de un edificio. Es como que Después de Messi no viene el edificio tal, ¿no? exacto. Los edificios están ahí y si no se rompe nada, pues no hay nada que comentar, ¿no? Y ya está. Entonces, claro, mi visión es curioso la arquitectura, la construcción, la tecnología que se aplica en todo esto es algo curioso de conocer. Y sí hay mucha gente que es curiosa. Entonces, una parte, creo que importante de mi público, quizá están mirando un contenido de un cohete y el siguiente contenido que miran es mío y les encaja, ¿no? Porque están mirando cosas en plan, pues, sí, me interesa aprender esto, lo otro, no me había planteado esto de esta manera, tal. Entonces, claro, quien solo le interesa el fútbol, pues evidentemente no va a ser mi público, pero bueno, alguna vez sí, porque como hago vídeos graciosos así de vez en cuando, a veces llega más gente de lo esperado, Ya. pero en general no. Pero gente curiosa sí, gente que no sabe del sector y que tiene curiosidad en general por la vida, pues entonces sí que se los mira. Y claro, yo lo que busco es, cuando conoces algo, de forma natural entiendes, no, tienes más interés en hacer las cosas bien.
en general. Entonces, es como llegar a la sostenibilidad en vez de hacerlo. Sé sostenible, que se acaba el mundo, que va a pasar no sé qué, es tu deber, tal. En vez de hacerlo así, es como, bueno, vamos a entender cómo se construyen los edificios, qué sentido tiene que las cosas sean como son y que de forma lógica esto vaya cayendo a, vale, pues yo le veo una lógica a construir de una determinada manera, ¿no? Y por ahí va un poco el objetivo del canal. Pero ya os digo, si es que hay vídeos que serán de historia, otros vídeos que serán, hablaré de una zapata de hormigón, es que no hay un tema raro, ¿no? Con esto. El término cuando hablabas de youtuber, pero hay un término que a mí me gusta, no sé, ya casi no se utiliza mucho, pero es el de divulgador, ¿no? El de entender cosas y tratar de transmitirlos, ¿no? Y hay algunos canales que vienen en YouTube o que están en YouTube o que están en Instagram o bueno, yo no llego a TikTok, me he negado a entrar a TikTok eh, y pero que realmente son de divulgación. Em, También es muy complicado entender cuáles tienen capacidad de ser divulgadores, ¿no? Porque hay gente que divulga pero no sabe lo que divulga. Y por otro extremo, no sé si han visto alguna vez los documentales de Momesma, que es una persona que recupera, Eugenio Momesma se llama, es una persona que recupera oficios de la España antigua, ¿no? Que se va con un artesano a ver cómo hace las alpargatas de esparto, o cómo hacen las horquillas de paja y cómo es el proceso, o cómo hacen la cal. Y eso bueno, a mí me resulta atrapante. No sé si a todo el mundo, yo seguro que si se lo pongo a mis hijos, me sacan corriendo, ¿no? Pero claro, hay que diferenciar esto de influencer, que habla de cualquier cosa sin saber, a alguien que es un divulgador, ¿no? Que tiene una formación, que coge un tema porque le gusta el tema y trata de explicarlo. Que me parece que hay una gran diferencia, ¿no? Tiene que ver con la calidad de los contenidos, evidentemente. Sí, está claro que al final lo que hacemos es divulgar para compartir conocimiento y sobre todo también yo es que ya aprovecho para animar a la gente que tenga la inquietud de hacerlo. Yo no quiero estar muy solo con esto, que no estoy solo, hay muchos divulgadores, pero estaría muy bien que hubiera más, porque al final participar en la conversación colectiva que es Internet, ¿no? Está bien y es interesante y hay gente que tiene muchas cosas interesantes por explicar o sencillamente que tiene curiosidad y entonces puede explicar cosas de forma interesante y aprendemos todos y puede ser entretenido, no hace falta que sea siempre un contenido ni muy avanzado ni un contenido como muy denso, ¿no? Sino que Peñazo. No, sí. puede Sí. ser entretenido y estar bien y está genial, pero bueno, que vayamos creando una cultura de que queremos hacer las cosas de una determinada manera y yo creo que está muy bien. Y animo a la gente que se lo plantee de divulgar o de crear contenido en Internet, porque también aprendes mucho. Es que a veces la gente cree que es que debería saberlo todo para poder explicar cosas, ¿no? Y no es cierto. De hecho, si quieres aprender, lo mejor que puedes hacer es empezar a explicar, porque eso te obligará a informarte más, a poner orden a tus ideas. Entonces, es que es muy buena idea y yo creo que sí, que más gente debería estar haciéndolo. Me estaba acordando cuando estaba, después que terminé de comentar esto, claro, el gran divulgador que debería ser espejo es Punset, ¿no? Que como con una amplitud de conocimiento lo transmitía de una manera tan simple y que llegaba tanto. Es alguien que así, o sea, llegar a ese nivel también hay que ser muy erudito, ¿no? No, A mí lo que has comentado de que para que la gente le guste tiene que conocerlo, me ha recordado mucho una frase, ahora no recuerdo si lo decía Félix Rodríguez de la Fuente o Jacques Cousteau, ¿no? Que decía que para que la gente ame el medio ambiente lo que tiene que hacer es conocerlo, ¿no? Y por eso se hacía esa labor de divulgación. Comentabas antes que al principio era más un enfoque de eficiencia energética, ¿no? Y muy contable, ¿no? De cuánto invierto, cuánto es lo que me ahorro después mensualmente y casi cuál es la TIR, la rentabilidad que me sale la inversión, ¿no?
y eso ha ido evolucionando hacia un concepto de sostenibilidad que no tiene que olvidar la parte económica, porque si nos olvidamos de la parte económica se acaba Claro. rápido. Entonces, ¿cómo has vivido esta evolución? Bueno, no la he vivido mucho, porque es que al final mi trabajo se ha centrado todo lo que no he hecho en cuanto a creación, bueno, es que yo me he dividido en 3 partes. Una parte ha sido creación de contenido, que esto lo he hecho durante muchos años y en nombre propio hace 2 años y algo, que estoy creando en mi canal como Jordi, estoy creando contenido. Y antes siempre creaba contenido, pero para entidades, ya sea la Generalitat, la Diputación, colegio profesional, etcétera, ¿no? Empresas, creaba contenido para ellos. Y entonces tenía que ser de una determinada manera. Claro. Por eso quería hacer después mi propio contenido a mi manera. Y otra parte en la que he trabajado bastante ha sido en el ámbito de la programación, pero también siempre enfocado en el sector de la edificación. Pero esto venía precisamente porque trabajando en el ámbito de la eficiencia energética, vino el tema de crear un sistema de gestión energética, que el primero que hice fue el de la propia UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, pues creé el primer sistema de gestión energética que tuvo, porque de alguna manera tenían que centralizar información, entender dónde poder crear indicadores de forma automática, muy rápida, entender curvas de consumo, qué estaba pasando, y así se ahorró bastante energía solo con información y tratando con la gente, ¿no? Y después, aparte de esto, claro, mi trabajo ha sido bastante el de... No es tan distinto a divulgar porque era... bueno, aparte de hacer simulaciones energéticas y trabajos de este ámbito, una parte importante era precisamente trabajar con la gente del edificio. Entonces yo lo que hacía era lo que se dice el recorrido energético del edificio. Tú quieres empezar un programa de ahorro energético en un edificio cualquiera. Pues lo primero que hacíamos era hacer una visita rápida al edificio, una visita inicial, para entender un poco qué hay en este edificio. Y después juntábamos personas que podían influir en el consumo de energía del edificio y hacíamos un recorrido del edificio conjuntamente. Entonces mi parte consistía en explicar, pero yo tenía que entender un poco, vale, ¿qué han hecho en este edificio? ¿Por qué es así? Y yo explicaba el edificio, pero al mismo tiempo preguntaba a la gente que lo utiliza cada día cómo utilizaban ese edificio, por qué las cosas funcionan de una manera y no de otra. Y también era muy interesante porque por una parte ellos aprendían, por otra parte aprendía yo también cómo se utilizaba. Un ejemplo muy tonto, pero para que se entienda, es que si descubres que puedes, de 100 bombillas puedes apagar 50, no hace falta que hagas la inversión de cambiar 100 bombillas, ¿no? Porque igual 50 descubres que casi siempre las puedes tener apagadas, entonces ya no te importa si son eficientes o no. Cosas así que podría ser más complejo, pero ¿no? Es un poco la idea de que la gente entienda cómo es el edificio, cómo funciona, porque ya os digo, es que lo viven, llevan 20 años trabajando allí y no se han fijado nunca. No se lo plantean, esto claro. es así, o ¿quién se encarga de tener la calefacción? Hay muchos edificios que la gente, es que no hay nadie del edificio que sepa a qué hora se enciende la calefacción. Son cosas que pasan, ¿no? Y quizás se enciende a las 8, quizás se enciende a las 4 de la mañana y nadie lo sabe. Y pueden pasar 10 años más. Tú estás allí en el edificio, igual ese día lo descubres, cambias una programación y si no haces nada, quizá pasan 10 años que nadie se lo ha vuelto a mirar, ¿no? Es decir, que a lo mejor se está encendiendo a las 4 cuando no es necesario para nada, pero como nadie lo nota ni nada porque vienen a trabajar a las 8, pues ahí está consumiendo para nada, ¿no? Exacto. Un caso más simple sería que las luces se enciendan automáticamente a las 4 de la tarde cuando todavía hay luz, ¿no? La gente llega a las 8, la luz está encendida, pero está encendida desde las 4, ¿no? Cuando no tiene ninguna eficiencia tenerlo. Totalmente, eso Muy sí. bien. Así que Disculpa. sí.
Continuemos. Difícil dividir la vida en tres, ¿no? Y ¿hasta dónde llegas con la programación? Y si continúas con la programación, aplicando programación, entiendo programación informática, aplicada a más conceptos de sostenibilidad. Sí, bueno, hice así como o sea, he hecho muchos proyectos en varios ámbitos, pero cosas que haya utilizado más la gente es, bueno, primero tenía yo un sistema de gestión energética propio, pero esto os hablo del año 2007, que creé una empresa justo para trabajar toda esta parte y estuvimos unos años, pero la crisis de la construcción era complicada y teníamos muchos proyectos eran para administración pública y llegó un momento que se acabaron todos los proyectos, ¿no? Era como no hay dinero, se acabó todo. Y entonces más adelante, claro, la aplicación que ha usado bastante gente es la del libro del edificio para crear el libro del Sí. edificio, pues, que creé también. Y ahora estoy trabajando en un proyecto, lo que pasa que es un proyecto secreto, entonces no os lo puedo. Estamos aquí creando expectativa. Te tendrán que seguir en tus redes, Claro. en TikTok, Instagram, YouTube, para enterarse. Sígueme que enterarás. Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos un poco en este camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Como sabes, en Gudea nosotros nacemos precisamente para intentar reducir la huella de carbono en la nueva construcción, donde la antigua el problema estaba en la eficiencia energética, en los años de vida de uso del edificio, ¿no? Donde, con la calefacción, aire acondicionado, etcétera. Pero en la nueva edificación, que el código técnico ya ha mejorado mucho, la gran huella de carbono está en la fase de construcción, ¿no? Y por eso nosotros decidimos cambiar una parte importante de la construcción, que es toda la estructura sobre rasante, ¿no? Para pasar de una parte del hormigón a madera técnica. Si quieres, coméntanos un poco cuál es tu visión sobre esto y después si tienes alguna percepción en base a tus comunicaciones también del público en general, ¿no? Claro, a ver, mi opinión es buena, a mí me parece genial porque lo que hacéis es que los números cuadren mejor. Con lo cual es un gran beneficio que haya empresas que se lo tomen en serio. Hay varias empresas, pero también es cierto que claro, hay de todo y me parece, o sea, es lógico, ¿eh? Que hay empresas desde microempresas que se dedican a esto a empresas que han ido creciendo más. Es lo que tiene que haber, como en todos los ámbitos. Eh, Existe, claro, este riesgo de que cuando estás haciendo algo nuevo necesitas hacerlo bien, porque todo el mundo te está mirando, ¿no? A ver si va a fallar algo. Entonces, creo que en ese sentido tenéis un poco de presión, imagino, de que no podéis fallar como quien hace construcción tradicional tiene más margen de fallo porque dices, "Bueno, esto no ha ido bien. ¿Qué le vamos a hacer?". Pero en cambio, si vosotros falláis, os van a decir es que tenéis una decisión de base que es mala, que es estáis construyendo distinto. Claro, Entonces, hay los dos factores, de hecho, ¿no? Hay los dos factores. Uno es, como dices, que te están mirando más y si fallas tú es fallo de producto y no fallo general y no tuyo. Y también que la experiencia es distinta, ¿no? Al final, nosotros, de hecho, comenzamos solo como constructor y decidimos dar el paso a colaborar con los arquitectos, ya sea en un contrato colaborativo o en un design and build, pero de la mano del arquitecto, para aportar ese conocimiento de la madera desde las fases más iniciales del diseño, ¿no? Desde anteproyectos, de proyecto básico, porque es verdad que es un nuevo antiguo material, antes había la madera, ahora hay la madera técnica, pero es importante conocer muy bien el material desde esas fases iniciales de diseño. claro, claro. Y entonces, claro, el tema de la percepción, a ver, yo también diré que creo que sería una pena y un error que de repente todo fuera madera, porque yo entiendo que al final la arquitectura son muchas cosas y bueno, ahí se pueden llegar a unos resultados a través de distintos caminos, Claro. ¿no? Pero bueno, Estamos lejos de ese problema, ¿eh? Hoy en día. estamos muy lejos del problema, así que no pasa nada. Pero bueno, no sé, también he hablado con alguien que tiene ya algún técnico del sector que
por donde están trabajando ya tienen la sensación de que es que si haces una casa unifamiliar va a ser de madera. Y tampoco es que sea verdad, pero ya depende de dónde estés, si te vas encontrando este caso, y hay gente que tiene la sensación de, bueno, las casas unifamiliares hoy en día se hacen de madera. Claro. Y Es bueno, importante sí. este matiz que has dicho, ¿no? Porque a veces nosotros lo damos por supuesto. Nosotros en general hablamos de vivienda plurifamiliar en altura, ¿no? En general nosotros de 4 a 7 alturas, pero vamos, en Noruega y en otros países tienes ya edificios de madera técnica de 85 metros de altura, ¿no? Es distinto todo, el sistema constructivo, el tipo de madera es todo distinto de la vivienda unifamiliar, ¿no? Sí, Lamentablemente, está claro. Dime. cuando estabas hablando antes, ¿no? Que lo de la presión, lo mismo pasa con la construcción industrializada, ¿no? Nosotros tenemos la doble presión de construcción industrializada y en madera, ¿no? Eh, pero una vez estaba en una charla de un congreso de vivienda y hablaban un industrializador y decía, no le pidan a la industrialización lo que no le piden a la construcción tradicional, ¿no? O sea, hay como una presión adicional en tratar de ver dónde está el fallo en algo que es nuevo, ¿no? Entonces, también nosotros aplicamos más controles porque no queremos caer en ese fallo que sería mucho más evidente, porque evidentemente en la cantidad de obras de construcción tradicional que se generan, errores debe haber, inclusive por cuestiones estadísticas, ¿no? Por volumen. Pero bueno, se solucionan, ¿no? En cambio, por ahí un error en la construcción de madera sale a la luz y es muy... Aparte vende mucho, ¿no? También. Imagínate un Claro, titular. seguro que si hago un vídeo criticando un error que sea un error visible Sí, y que sí, tendría mucho éxito, eso sin duda. sí, 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 El sí, vídeo sí. tendría éxito. Sí, bueno, pero es independientemente de qué material, ¿eh? Cualquier vídeo que marques un error es más visible que uno que marques un acierto. Ya, sí, de hecho es una responsabilidad que noto, ¿eh? Y tengo que decir que he llegado a eliminar un vídeo que era una opinión negativa sobre un producto y yo, de hecho, había pensado, mira, voy a hacer una serie de vídeos sobre esto porque yo puedo tener opinión como técnico, ¿no? Y también para el público es útil. Es decir, vale, vamos a ver lo negativo, lo que no funciona, tal. Porque a veces hay productos que parecen, pues, oh, esto es sostenibilidad, es genial, y es como, bueno, a ver, cuando haces números tampoco no es tan buena idea ese producto. Y Ya. claro, no es que yo sea una persona muy importante, pero al mismo tiempo sí que es cierto que a veces mi contenido llega a muchísima gente y si se trata de una empresa o de un sector más bien que es pequeño, bueno, de alguna manera un vídeo mío sí que puede hundirlos un poco en la Y- miseria porque si se crea Ya. la idea de, eso es malo porque lo vi, yo también lo vi, es verdad, eso es malo, es como que te puede, si es una empresa que no tiene muchas ventas y te bajan de repente, igual les causas un problema, ¿no? Y que no pasaría nada si realmente es un mal producto, pero es que las verdades absolutas son tan Claro. difíciles de encontrar, Ah, ahí te entonces... transformas en influencer. Ahí sí. Muchas veces se descontextualiza, ¿no? Tú a lo mejor dices, es malo en este contexto para esta aplicación, ¿no? Y el titular es malo, ¿no? Entonces ya, ostras, cuidado. Sí. No es fácil, no es fácil crear contenido en ese sentido. Pero bueno, sí, claro. Cuando criticas algo, a todo el mundo tiene un morbo criticar, ¿no? Entonces todo el mundo para la oreja y como, ay, que está criticando esto. A ver qué pasa. Antes de grabar el podcast, ¿no? Hemos estado comentando un poquito y sobre el tema de la madera. Se ha hablado mucho, a veces hay gente que tiene miedos, algunos más irracionales, algunos más racionales. Y hemos visto que casualmente los dos habíamos usado como la metáfora o el cuento de los tres cerditos para hablar de la construcción en madera, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, a lo mejor, cómo ves, ¿no? Esa percepción y qué puede haber de cierto y que hay mucho de bulo o de leyenda negra o así, ¿no? Claro, a ver, lo primero voy a explicar brevemente el tema de que hice un vídeo sobre
el cuento de los tres cerditos porque se dio una gran casualidad, que es que yo iba a visitar una casa pasiva hecha con madera y resulta que el arquitecto técnico que estaba en la obra de al lado, la casa de al lado que estaba también en construcción, pues me conocía y me dijo, hey Jordi, que veo tus vídeos, no sé qué, empezamos a hablar y él se estaba haciendo, era su propia casa y era una casa de ladrillo y daba la casualidad que me dijo, pues fíjate que esta es de madera, esta es de ladrillo y la otra casa que se está haciendo aquí va a ser de paja, lo cual hay muy pocos casos en los que encuentres estos tres materiales juntos, ¿no? En casas que están una al lado de otra literalmente. Y nada, dije, perfecto, pues voy a hacer el vídeo sobre este tema. Y bueno, claro, cuando haces este tipo de vídeos, la gente te explica en los comentarios, tienes bastante feedback, ¿no? Eso es una cosa que me gusta. Tienes feedback de cómo lo veo este tema, ¿no? Y hice la comparativa y, claro, en general la gente tiene bastante desconfianza con la madera, más con la paja, pero es que tampoco era una casa que tuviera una estructura de paja, sencillamente se utilizaba bastante la paja para todos los cerramientos, ¿no? Pero la estructura era de madera, ¿no? En ese caso. Y claro, ¿qué miedos de la gente? Pues principalmente yo creo que influidos por el cuento, es como, bueno, la casa es la inversión más importante de mi vida, pues vamos a hacerlo bien. No me la puedo jugar. No puedo estar ahí con inventos, porque a mí ya me han dicho que el orden de prioridad es si no te esfuerzas nada, utilizas la paja. Si te esfuerzas poco, utilizas la madera. Si te esfuerzas mucho, utilizas el ladrillo, ¿no? Y claro, lo que ven cuando les preguntas, bueno, pero dime exactamente por qué te parece mala idea construir utilizando la madera, que de hecho muy probablemente has vivido en un edificio que ha tenido, por lo menos parcialmente, estructura de madera, ¿no? Esa es buena, sí, sí. Y claro, dicen, bueno, pues porque el tema de incendios preocupa bastante. Lo ven como si la casa es de madera, hay muchas cosas que pueden quemar y va a quemar más fácilmente. Y bueno, el tema de humedades también un poco serían los principales argumentos que... Sí, la durabilidad también nos comentan a veces, ¿no? Claro. Y es curioso, yo ahí siempre contesto, ¿no? Digo, ostras, la madera tradicional, que ahora es madera técnica muy evolucionada, ¿no? Pero la madera tradicional ya ha demostrado durar más que el tiempo que lleva con nosotros el hormigón, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tú lo has dicho, ¿no? En Madrid de los Austrias, en la zona de Barcelona Antigua, en casi todas las ciudades, tenemos muchísimos edificios con estructura de madera que llevan ahí más de varios cientos de años, ¿no? Y en general, cuando se hacen rehabilitaciones, solo ves dañado un poco normalmente a veces la zona del baño porque no se había impermeabilizado bien y no se había cuidado nada en tal, ¿no? Ahora que toda la tecnología ha mejorado muchísimo, claro, es que yo digo, es que ha demostrado más que el hormigón, pero hay esa mentalidad, Sí, sí, sí. ese ruido, ¿no? De ostras, toco el hormigón y es más duro. ¿No? Yo creo que si es que casi ni me acuerdo porque hace tiempo, pero yo hice un vídeo hablando de iglesias en Noruega, que claro, llevan Noruega, siglos, y ahí a rumanas. la intemperie, ¿no? Y es como, Claro. bueno, a ver, si está bien hecho y lo cuidas, eso es que puede durar siglos, ¿no? Mm. Y la gente da por hecho que una estructura de hormigón también va a durar siglos y es muy raro que pase porque aparecen problemas, ¿no? Es Sí. fácil que aparezcan Sí, problemas. y con el tema del fuego, ¿no? También hay mucha confusión entre lo que es un entramado ligero a lo mejor y lo que es la madera técnica, ¿no? Que son bloques macizos grandes de madera. Hay una imagen buenísima de un incendio muy fuerte que hubo, que hay una viga de madera aguantando dos vigas de acero totalmente colapsadas, ¿no? Totalmente dobladas encima de la viga de Claro. madera. Ay, Y al me final gustaría tener esa imagen. Si un día la encuentras, me la envías. No, la Sí, tenemos a mano, ¿eh? Te la sí, luego mandamos. te la Sí. envío. A lo mejor la Sí, podemos porque poner bueno. como portada del podcast, Pablo. No, bueno, Y eso es claro, sí. es el tema de la afluencia, ¿no? El que el acero colapsa en un momento no es predecible y la madera tiene un grado de predictibilidad que se puede Mm.
diseñar los tiempos de evacuación. Sí, los Por decimos eso mucho, también ¿no? Que los bomberos, a pesar de que exacto. parezca lo contrario, pero prefieren Mm, 1000 veces entrar en un edificio de madera, ¿no? Que en uno de acero, por ejemplo, porque saben que es muy predecible el cómo se va a comportar. De hecho, la madera ya se estudia, ¿no? Al final, el código técnico te pide unas exigencias y no te dice si es madera menos. Te pide unas exigencias y me da igual el material, ¿no? Con lo cual, tú tienes que hacer que eso aguante lo mismo que exiges para cualquier material, ¿no? Sí, sí. sí. De hecho, también hice un vídeo sobre esto qué va a aguantar más, una estructura tal o cual, ¿no? Y la respuesta pretendía ser que, bueno, va a aguantar lo mismo en el sentido de que va a aguantar lo que te exige la normativa, ¿no? Entonces Claro, claro. se espera que esté construido de una manera que aguante lo que exige la normativa. Y si eso significaba hacerlo así, hacerlo así, pues se habrá hecho de esa manera para cumplir la normativa. No hay que darle El, tantas vueltas. el caso del cuartel de bomberos de Moya, o Moyá, creo que es Moyá, eh, que está hecho en madera, también es como una declaración de principio, ¿no? Ser un poco disruptivo y hacer un cuartel de bomberos en madera, ¿no? Decir, vale, yo bombero creo más, Ya, claro, o creo en este material, ¿no? Para mi casa, claro. porque también, No, está eh, muy bien. Al final, esto es un concepto clave. Entender que lo que hay que hacer es construir bien y puedes llegar exacto, a las mismas prestaciones de una manera o de otra. Y a partir de aquí dirás, bueno, pues prefiero el hormigón y el ladrillo porque lo hemos utilizado siempre. Y dices, vale, pues podemos hacerlo así, pero entonces en fase de construcción se nos plantean una serie de problemas y vamos a contar CO2, ¿no? Por lo tanto, like, la madera de repente tiene mucho más interés que antes. claro, Es ahí lo que está hay. que en el cuento de los tres cerditos, ¿no? El lobo es la crisis climática, ¿no? Entonces ahí entra en juego una variante que es fundamental, ¿no? Pasar todo un concepto de una manera diferente de construir, de pasar de materiales extractivos a materiales que se cultivan, de tener en cuenta la circularidad, de tener en cuenta el edificio como mina de materiales. eh, es otra manera de pensar, ¿no? Y así como es otra manera de pensar, cómo con- se hace el concepto del edificio, también hay es otra manera de construir, ¿no? Implica tener en cuenta otras variables diferentes al hormigón por un lado o el acero. El hormigón y el acero tienen formas diferentes de construir. Bueno, ahora hay una tercera variante que es la madera, que tiene sus propias reglas de juego, que tenemos que entender, y entendiendo esas reglas de juego, que los antiguos ya lo tenían muy claro, por eso la madera no quedaba expuesta al exterior, por eso estaba recubierta, por eso no había puntas, no había lugares planos donde se pudiera juntar el agua, por eso se apoyaba sobre pilares de De granito para piedra que o... el pilar no tocara el suelo, ¿no? O sea, todos esos aprendizajes han ido evolucionando, y aparte de evolucionando la madera, de la madera cerrada, que era un pedazo de tronco cortado, a una madera técnica que tiene un control adicional que te permite que sea homogénea, que no tiene deformaciones, que tiene un grado de humedad. O sea, todo eso ha evolucionado. Se ha tomado la tradición por un lado y se ha volcado y se ha tecnificado, evolucionado en otro producto, que es un producto de ingeniería que te da garantías, ¿no? Que es el punto principal. Por lo que tú has dicho, alguien que compra una vivienda es una inversión, la principal inversión de su vida, Mm. y no puede asumir riesgos. Claro, y cuando hay argumentos por ejemplo, un argumento que os habréis encontrado, imagino, varias veces, el tema de la inercia térmica. ¿No? Con Mm, madera tienes menos inercia térmica. sí, Bueno, yo reconozco que si pretendes hacer eh, que algún caso, de hecho pronto voy a mostrar un caso, si quieres hacer una casa, bueno, igual ahora me contradecís, si quieres hacer una casa cerca del mar, sin climatización, sin sistema activo de climatización, claro, la inercia térmica es como que te ayuda mucho, tendrías, Ayuda. Mm. si vas a construir la casa en madera, pues claro, es como que lo tienes que pensar mucho cómo lo vas a hacer y tener más inercia térmica en esa casa te va a ayudar.
Pero claro, la siguiente pregunta es, vale, pero eso es un mercado muy, muy pequeño, porque ¿quién quiere estar sin climatización? ¿Cuántas casas se hacen hoy en día sin climatización, no? Claro, es como buscar un concepto muy, muy claro, ¿no? Muy Yo extremo. quiero esto, pero a la que ya introduces un sistema de climatización en la casa, pues bueno, es muy relativo. Si la casa está bien aislada, tampoco Claro. y vienen buenas protecciones solares y todo, ya estás hablando de Bueno, consumos bajos igualmente, ¿no? O sea, que hay, sí, hay un arquitecto catalán de vuestra tierra, ahí, que es muy conocido, que hace refugio de montaña, que es Josep Buñés, sí, que las hace de maderas, bien orientadas, y el complemento, bueno, es Passive House, y el complemento que tiene para calefacción es un radiador mínimo o una estufa pequeña, o sea, el aporte de calor es mínimo, porque como está bien orientada y además está sellada, con un mínimo aporte de calor enseguida se logra el confort térmico, ¿no? Entonces, hay como diferentes estrategias para lograr confort, porque al final lo que buscas es confort, ¿no? claro. Sí, Y, sí, y el confort está térmico es lo clarísimo. principal. A Mm. mí, fíjate, gracias, o sea, la propia casa de Josep Buñés fue la primera casa pasiva que visité, que conocí. Yo fue la primera vez que yo visitaba una casa una casa de madera y que estaba hecha según el estándar Passive House. Y Mm, esto estaría hablando, os he hablado de ese vídeo del 2007 de Alaska, igual era 2008. Eso. Sí. Y fue allí cuando conocí a Josep Buñés y visité su casa. Y yo alucinaba porque la verdad que sabía muy poco del tema. Yo iba allí con mi cámara y pensando a ver si aprendo algo, ¿no? Y Y veía, aprendiste un montón, ¿no? claro, yo es que no conocía nada de todas las instalaciones que había en la casa, es que eso son Mm, muchas cosas, sí. de cómo lo había Eh, aislado, el hecho, yo decía, pero lo has hecho, es de madera, esto va a cambiar de color, ya, va a cambiar de color y no hay ningún problema. O sea, bueno, Claro. me explicaba, ¿no? Todo su proceso de razonamiento para hacerse esa casa. Para mí fue eso, la primera vez que experimenté, era invierno, entré, había un confort brutal y digo, "Buah, es que lo he notado físicamente, no mm, me han Claro. tenido que explicar nada. Yo Sí. ya. estaba afuera, tenía frío, he entrado y he notado que no estoy en una casa convencional. Y me dijo, no he encendido la calefacción para nada. Y es el Mm. confort que tiene la casa de forma pasiva, ¿no? Mm, Y ya está. Y yo, bueno, ahí súper contento, tomando nota. totalmente. Antes has comentado que el que surja esta construcción en madera, has dicho una frase que me gustó que es, hace que los números cuadren mejor. Y has dicho, y no tiene que ser todo de madera, ¿no? Nosotros también decimos una frase muchas veces de cada material donde es más idóneo, ¿no? Al final, todos los materiales son distintos, pues donde sea más idóneo. ¿Cómo ves tú ese panorama? No sé si por vivienda o a nivel global, esa combinación de materiales, ¿cómo crees que tiene sentido que evolucione? Bueno, de hecho, ahora igual me voy un poco de lo que quieres que conteste, pero es que yo ahora estoy un poco preocupado por el tema político. Es que no sé, Ujú, o sea, no sé qué va a pasar porque al final todas las políticas climáticas dependen de que la gente las apoye. Y estamos en un momento muy raro, ¿no? Todo lo que ha pasado en Estados Unidos y de que nos salimos del Acuerdo de París y ahora vamos a quemar petróleo y ya está. Me preocupa, por esto ujú, podría, o sea, de momento creo que no está yendo muy bien, pero podría pasar en Estados Unidos que sea em, pan para hoy y hambre para mañana, pero, pero que sea pan para hoy. ¿Entendéis lo que digo? Que la economía quizá, es que yo no soy experto en esto, pero quizá la economía americana hace un boom. Y si hace este boom por sus decisiones, yo lo que me pregunto es hasta qué punto en Europa la gente seguirá apoyando unas determinadas políticas que nos autolimitan en varias cosas, ¿no? Entonces, insisto, que si se hace esto sería un gran error porque sería pan para hoy, hambre para mañana.
Pero claro, es que no sé, la política es lo que la gente vota, ¿no? Los políticos hacen lo que la gente quiere de alguna manera. Y si vamos por ese camino, pues yo no tengo muy claro cuál es el futuro, pero sin duda intuyo que No te se preocupes, construiría menos Octavi tiene, madera. no te preocupes que Octavi tiene la respuesta. Bueno, Octavi tiene razón. más que respuesta, yo tengo dos reflexiones. Una creo A que ya ver, la compartí, ¿no? Al final estuve en una presentación de Inclimo, que es un inversor nuestro, es un inversor de impacto, con lo cual tiene esta cosa en la mente, ¿no? Y hizo dos reflexiones que creo que son muy buenas. La primera es, todo el tema no es algo de pocos años, o sea, llevamos muchísimos años en todo este tema de hay un calentamiento global, hay que evitar generar tantos gases de efecto invernadero, hay que irlo limitando a pesar de que sabemos que a nivel económico no es bueno, y lleva muchísimos años y han habido crisis, han habido guerras, han habido gente de todos los partidos políticos y siempre no ha hecho más que avanzar, ¿no? A veces más rápido, a veces más lento. Y la otra reflexión, pero siempre ha seguido avanzando. Y la otra reflexión es, quien tenga un modelo de negocio que solo confíe en la entrada de la normativa para tener sentido y funcionar, se la juega mucho, ¿no? En línea con lo que tú dices, a lo mejor se atrasa, pues ostras, como tú apuestes a que sí o sí, en 2030 pasa esto tal y cual y los límites serán fuertes, pues cuidado, porque si se te retrasa 5 años, a lo mejor te vas por ahí, ¿no? Pero, de hecho, por eso nosotros desde el principio dijimos, esto, la normativa algún día ayudará, pero tiene que ser rentable desde ya, ¿no? Para los promotores tiene que ser rentable y el enfoque que hemos hecho es a intentar economizar al máximo el edificio para que sea una rentabilidad comparable para el promotor, lo haga en hormigón o lo haga en madera. Y de hecho, en línea con esto, en Europa, en el norte de Europa, en edificación ya en altura, no unifamiliares, ya hay muchos países con 20-30% de construcción en madera, ¿no? Entonces, y ahí no había una normativa que les estaba obligando. Pero si haces bien las cosas, hay ese espacio, ¿no? Y de hecho, por eso nosotros hemos estado un montón de meses mirando cómo optimizar una estructura de madera para que pueda competir en precio o en rentabilidad con el hormigón, ¿no? Y hemos pasado de los sistemas iniciales muy, muy masivos en madera, con muros de carga de CLT, a un sistema de viga y pilar mucho más ligeros, con menos uso de madera, pero que hace que eso te pueda competir en precio, ¿no? Y al menos es nuestra apuesta, ¿no? Es nuestro enfoque. Y luego dices, claro, pero es que los países del norte son países forestales. Uy, España es el segundo país Yeah. forestal más importante de Europa. O sea, tiene una capacidad bestial de producción de madera. Lo que pasa que se ha abandonado el tejido productivo, pero es un valor, además, ¿no? Y también hay una parte claro, social. a ver, tampoco soy experto en esto, pero o sea, yo lo que entiendo es que ahora mismo la situación en España no es especialmente buena porque no se han gestionado correctamente los bosques, ¿no? O sea que esta Ya, sería claro. una estrategia, Completamente. Ujú. por lo menos a medio plazo, si no a largo plazo, de decir, vale, Sí. queremos construir utilizando este material que es la madera, por lo tanto, vamos a utilizar nuestros recursos para tener madera de calidad que pueda ser estructural, ¿no? Es así, ¿no? Un poco. O sea, Sí, pero de antes hecho, sí, totalmente. Pero antes la madera estructural, o sea, tú tenías que tener una silvicultura muy aceitada para poder sacar una tabla recta o para poder sacar una tabla con nudos. Pero ahora la madera técnica lo que te permite es utilizar pequeños trozos de madera de hasta 20 centímetros, quitándole las impurezas y los nudos, unirlos mediante finger joints, o sea, por sus extremos, y crear tablas continuas. Entonces, también la técnica ha evolucionado. Evidentemente, si tienes un bosque mejor tratado, una silvicultura más de mayor calidad, minimizas esos desperdicios, ¿no? Empieza a ser todo más rentable. Pero en ese punto, ya técnicamente, ya ha empezado a incidir sobre el bosque para aprovechar, para que agregar más valor al bosque y respetarlo más y hacer que la gente de origen gane más dinero, entonces puede dedicarle más tiempo y el aserradero gane un poco más de dinero, ¿no? Tiene sí, es esa que, pata también. como dice Medina, ¿no? España es uno de los países más boscosos y de hecho el problema que tenemos es que tiene demasiada densidad, ¿no? Ese bosque tiene demasiada masa y eso hace que los incendios sean muy difíciles de controlar y se expandan mucho. Con una silvicultura más cuidada te permite que ese bosque pues, sea más resiliente y además que lo vayas utilizando. Y claro, si con esa madera haces pellets y lo quemas, pues ese CO2
se mete en el árbol y enseguida lo vuelves a emitir. Pero si con esa madera se mete en el árbol y esa madera la usas para hacer un edificio que tiene una duración prácticamente limitada, pues acabas convirtiendo ese edificio en lo que comentábamos antes, ¿no? En un sumidero de carbono que vas quitando poco a poco CO2 del oxígeno, ¿no? Sí, en ese sentido estaría bien también, bueno, tenemos que hacer más difusión de todo ese concepto, porque claro, la gente lo ve, hay una visión muy simplista, que es la que tiene la Claro, gente que no Sí, ha pensado mucho en eso, es necesitamos árboles, ¿no? Entonces no los correcto. utilices claro. para construir un edificio, porque ¿cómo vas a Sí, cortar un árbol para construir un edificio? Y claro, el bueno, que corta árboles tradicionalmente es el malo de la película, ¿no? O sea, Exacto. cuando ves una película infantil o no tan infantil, el que corta árboles es el malo de la película, seguro. es que Y está Sí, mira, todo en contra, ¿eh? sí, el problema realmente es deforestar. O sea, no. una buena tala de árboles puede hacer mucho bien al bosque y a la población que puede vivir de ese bosque en lugar de ir todos a la ciudad, ¿no? Pero es verdad que la imagen colectiva no ayuda. Bueno, la deforestación principalmente se produce por agricultura y la ganadería a nivel mundial. Es el principal componente de deforestación. No tiene que ver cualquier actividad que tenga que estar relacionada con la madera, no es la que produce esa deforestación. Eh, Fíjate también que has dicho el malo de la película, ¿no? Y me vino a la mente, cuando otra vez volviendo al cuento de los tres cerditos, ¿no? Una de las historias negras del cuento de los tres cerditos. Sabes que hay una manera de educar por medio de la religión y otra manera de educar por medio de las canciones infantiles y los cuentos infantiles. Sí. Que el cuento de los tres cerditos era un cuento propiciado por la masonería, masonry, ¿no? Que eran los fabricantes de edificios en ladrillo y que veía la construcción en madera, que es tan masiva en Estados Unidos, ¿no? Como una amenaza para su negocio. Entonces, ¿En eh, serio? que Ah, qué bueno. se lanzó ese cuento para tratar de educar o direccionar por lo menos el pensamiento hacia una construcción diferente. Mira, esta anécdota no la sabía, es muy Sí, interesante. A ver, el sí, cuento, la moraleja sigue siendo válida y buena, ¿no? Que es, si te lo curras, si trabajas, si te preocupas por hacer las cosas mm, bien, cuando ya, aparezca la amenaza, estarás en mejores condiciones, ¿no? Lo que pasa es que, Claro. claro, es desafortunado que se base en unos materiales que ahora queremos que va a cambiar la concepción, ¿no? Bueno, Ahora el cuento tiene una moral flexible, ¿no? Porque puede encajar en cualquier discurso. sí, Se va cambiando. sí, sí. Eh, De hecho, Bueno, muy bien. hay una anécdota divertida en la película de Disney de los tres cerditos. Hay un momento que sale un cuadro que pone edad, papá, y salen embutidos de Y cerdo. es, Es que no tienen salvación, pobres. Es que si no es Bueno, el lobo, van a ser los humanos. muy bien. ah, Oye, pues sí, nos estamos quedando sin tiempo. Sí que me gustaría dejar un poquito de espacio para alguna reflexión final o algún comentario que os apeteciera compartir o que os haya quedado en el tintero. Si quieres, comenzamos por ti, Pablo, que tú ya sabes esta dinámica y ya- así le dejamos a Jordi 2 segundos para pensar. Eh, sí, aquí otra vez volviendo al inicio, ¿no? La importancia de la divulgación y la responsabilidad del divulgador, ¿no? También, ¿eh? Porque también hay diferentes redes, ¿no? Yo puedo entender que un divulgador o que un youtuber o influencer haga en Instagram un vídeo que no sea tan correcto, pero no puedo entender que, por ejemplo, una red profesional como LinkedIn se digan algunas cosas, ¿no? De cuñados, como dicen mis hijos, y que no tenga ningún sustento racional, ¿no? Eh, y en esta importancia de la divulgación está esto, bueno, que nosotros venimos desde el inicio tratando primero porque lo entendimos y luego porque nos lo creemos, de la importancia de utilizar materiales biobasados, ¿no? No solamente madera. Y eso implica un cambio de mentalidad y implica una reeducación, ¿no? Porque también metáforas que venimos repitiendo, ¿no? Nadie deja que su trigal se queme, pero el bosque se quema. Nadie deja que sus vacas se mueran, pero el bosque se sigue quemando, ¿no? Entonces, creemos que no solo la construcción de madera, a nosotros lo tenemos como principal actividad, sino que además genera un cambio social importante porque genera riqueza, biodiversidad, genera riqueza en el lugar de origen, tiene un componente social. Entonces,
todo eso hace que tengamos que contarlo con suficiente énfasis como para que eso cale en la sociedad. Muy bien. Yo lo que voy a decir es el edificio de Tomás Bretón, que he tenido la oportunidad de visitarlo en 2 ocasiones. Es un edificio que a mí me parece muy importante por ser bonito. Y os voy a explicar por qué. Creo que aquí también hay bueno, es que no se le puede pedir responsabilidades a los arquitectos así de forma general, ¿no? Cuando te concretas con nadie, pero se ha dado una circunstancia que creo que también quizá está frenando un poco entender que la construcción en madera es muy válida, y es que ha ido tradicionalmente estos últimos 15 años que se han ido haciendo más viviendas unifamiliares, principalmente utilizando la madera. Al mismo tiempo pretendían ser, o han conseguido, ser viviendas muy eficientes energéticamente, porque va junto. ¿Por qué construyes utilizando la madera? Pues porque quiero, el tema sostenibilidad para mí es importante, entonces es una casa que tiene unos altos estándares de eficiencia energética, el carbón embebido es bajo, etcétera, ¿no? Y entonces todo ha ido un poco junto, lo cual estaría estupendo. Lo que pasa es que tanto por disponibilidad de producto como por inexperiencia de los arquitectos, porque muchos han estado empezando a hacer, vamos a construir de otra manera, ¿no? Se han hecho bastantes casas muy feas porque era como, a ver, esto tiene que ser muy hermético, entonces yo no me arriesgo. Esto va a parecer un cubo, porque es que no puedo jugármela, ¿no? Porque si no, no voy a cumplir con el sello no sé qué, con el estándar no sé qué. Entonces, aquí han tenido como una limitación formal muchos arquitectos, que por suerte se está superando esta fase, pero se han hecho muchas casas muy anodinas en nombre de la eficiencia energética. Y entonces, casualmente, pero que no tenía nada que ver, pero casualmente estaban hechas en madera, esas casas, ¿no? Por lo tanto, no le estás haciendo muy buena publicidad a la construcción en madera, porque estás haciendo casas que, como tenías que priorizar tanto la eficiencia energética, ¿no? Has hecho muy poco envolvente, muy pocas filigranas, digamos, y claro, creo que también puede influir en la imagen del material, sin que sea culpa del material, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La hermeticidad y la madera es como, bueno, son dos cosas que no tienen relación. Eso también es educación, porque si ves las obras de Michael Green o de Andy Warhol, que son los dos pioneros de la arquitectura en madera o de edificación en altura, ¿no? En madera. Sí, exacto. O de japonés, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que premio Pritzker. Claro, es otra dimensión, ¿no? Claro, es claro. otra y es otra dimensión de la arquitectura también por el well-being que te produce el material en el interior, ¿no? Sí es cierto que esa limitación que tú dices se asocia porque es casa de madera, cubo, passive house, ¿no? Que es la asociación inmediata que se puede hacer. Pero bueno, sí, en fin, que tenemos que seguir explicando los beneficios, es de la manera, sin ningún tipo de duda, tiene su lugar dentro del sector y tiene que estar, pues tiene que haber empresas que lo estén haciendo bien y que la gente lo vea como una oportunidad y que tiene sentido. Lo que explicaba antes, uno de mis objetivos es que para la gente, que la gente entienda los edificios para que para ellos tenga sentido hacerlos de una determinada manera, ¿no? Si no te planteas nada, yo no me quiero arriesgar con la madera, cuando entiendes dirás, bueno, ni es el riesgo que pensaba, Claro. y sí que tiene una serie de beneficios que ahora que los veo no puedo dejar de verlos, ¿no? O sea que completamente. Por ahí iremos. Muy bien, pues yo me quedo con un agradecimiento, ¿no? Porque primero por estar aquí, pero más allá de haber estado en este podcast, por esa labor de divulgación, ¿no? Porque al final
es una labor que todo el mundo, cuando ya tienes un nombre, cuando ya tienes un reconocimiento, dicen, qué guay, ¿no? Salir allí y tal y tener un reconocimiento. Pero es una labor larga y dura, ¿no? Al principio muy ingrata. Y tú lo has hecho, yo creo, siempre con esta mentalidad de quiero aportar y con este granito de eficiencia energética, de sostenibilidad, ¿no? Que hace que entiendo que te llena mucho y que por eso lo has hecho, porque al principio obviamente no lo haces por el dinero. Está claro. Y nada, y entonces agradecerte todo esto, la verdad. Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme y dejarme explicar aquí mi visión y nada, felicitaros y daros ánimos para que continuéis haciendo buen trabajo, que estoy seguro que sí. Muy bien, muy buenas Gracias. tardes y gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.